Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, Sábados Culturales, que vamos a dedicar a cómo de estos polvos, estos lodos en materia de trato interpersonal, de cómo el desdén o el insulto o lo que sea negativo, pequeño incluso, por pasos sucesivos puede desencadenar en el crimen. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque son pasos que se dan muy fácilmente. La razón por la que voy a hacer este programa me la ha inspirado, si así podemos decir, o me la ha sugerido lo que hemos visto todos en video que pasó en una playa en Sydney, Australia, la playa Bondi se llama, donde un grupo numeroso de australianos de religión o de origen cultural o lo que sea, judíos, estaban celebrando una fiesta que para ellos es muy importante, que se llama Hanukkah, si no me equivoco. Es una fiesta jubilosa, no es una fiesta penosa como puede ser para nosotros los cristianos la Semana Santa, la muerte de Jesucristo, sino que es jubilosa. Y todos hemos visto imágenes de dos fulanos vestidos de negro, que parece ser el uniforme de los asesinos, portando rifles y disparando a mansalva a esta gente que estaba situada a muchos metros de distancia, gente que no conocían, gente que seguramente no habían visto en su vida, incluyendo una niñita. Y empezaron a disparar y el resultado fue, hasta este momento, porque los heridos pueden morir, 15 muertos y un montón de heridos, 20, 30, en una cantidad así. Algunos de ellos van a morir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que individuos que no tienen ningún conocimiento de alguien están dispuestos a dispararle? ¿Cómo es posible que un terrorista esté dispuesto a instalar una bomba que va a explotar en algún lugar público y va a matar gente a la que no conoce, con la cual no tiene ninguna relación, ningún motivo personal? ¿Cómo es posible que se llegue a eso? Bueno, y es muy posible. Del graffiti en que se insulta a un grupo a la puñalada no hay tanta distancia. Y eso es lo que quiero examinar hoy día. Un tema que probablemente lo he tocado con otros títulos, pero lo voy a tocar de nuevo porque los temas importantes hay que tocarlos todo el tiempo. Todo el tiempo. Detrás de esto, por supuesto, hay odio, hay ira, hay emociones de esa clase que son eventualmente destructivas. Si no destruyen al prójimo, porque no se evacúan, no se proyectan hacia afuera, destruyen a quien las tiene. El resentido, por ejemplo, se cuece en su propia salsa todo el tiempo. La ira, para empezar con una de estas emociones destructivas, es terrible. Aquí tengo un libro, que como ustedes ven empasté porque es un libro que aprecio mucho, que es un ensayo o uno de los escritos del filósofo romano del siglo I después de Cristo, Séneca, que se llama La ira. Y en su comienzo dice lo siguiente, que los voy a leer textual. Siempre, entre paréntesis, explico por qué empieza como va a empezar. Siempre estos ensayos tomaban la forma de una carta que Séneca le estaba escribiendo a alguien. Así que por eso que empieza diciendo: exigís de mí novatus, que trate por escrito de los medios de curar la ira. Celebro que temáis esa pasión, porque es entre todas la más fea y la más desenfrenada. Las otras, en efecto, conservan un resto de calma y sangre fría. Esta no es más que un frenesí rabioso, ebrio de sangre y exterminio, sin atender más que a sí propia, o sea, a sí misma, la ira, con tal de saciarse en su enemigo y arrojándose con furor sobre espadas desenvainadas, o sea, sin importar el costo, ávida de venganza, que tarde o temprano llamarán un vengador. Por eso algunos sabios la han definido, a la ira, con esta frase: locura pasajera,
a más de ser impotente para dominarse, olvida toda decencia y desconoce los más sagrados lazos. Tenaz, encarnizada en su objeto, sorda a los consejos de la razón, se exalta por los motivos más vanos y es incapaz de discernir lo justo y lo verdadero. Y así sucesivamente, un libro muy interesante que ustedes pueden encontrar en las librerías de internet, este ensayo sobre la ira, entre otros muchos de Séneca. La ira, cuando no puede, es una emoción más o menos transitoria que a veces o muchas veces se descarga en la forma de violencia. En otras oportunidades no se descarga, sino que se empieza como a congelar y se convierte en odio. La ira, que es una emoción caliente, se convierte en un odio que es una emoción fría y paciente. Estas personas que fueron a matar a judíos en una playa, no lo hicieron con ira, lo hicieron con odio. La ira de ellos, cualquier razón que tuvieran, se había convertido en odio. Y esa conversión de la ira, del desdén, del desprecio, del disgusto en odio es un proceso que tiene varias paradas intermedias, pero que se recorre muy rápido. El odio o la inquina, que es una variante un poquito más suave que el odio, es tener una mala voluntad contra algo, contra alguien, contra un individuo, contra un grupo, contra una nación, contra una categoría humana, lo que sea. Y está ahí siempre. No se extingue como la ira. Todos hemos en un momento dado caído en un arrebato de ira. Y por lo tanto todos sabemos que ese arrebato, la llamamos arrebato, precisamente porque dura poco, se enfría rápido y luego normalmente nos arrepentimos de haber caído en eso y de lo que hicimos en ese momento de ira. Pero la inquina no. La inquina no se agota en un momento. Está ahí todo el tiempo. Alrededor de ella todo el ser de la persona que tiene una inquina orbita. Todo gira alrededor de esa inquina que está esperando la ocasión para convertirse en violencia, para dar salida al acto que se reprimió en algún momento y que se convirtió en inquina. Esto pasa por pasos sucesivos. Si ustedes examinan, amigos míos, la historia de los movimientos genocidas que han habido en este mundo, ya sea de una turba o de un Estado, como el caso del nazismo, un Estado que administró fría y burocráticamente el asesinato de millones de personas. En otros casos, una turba enardecida que entra a matar y a saquear. En todos los casos, esto está precedido por un periodo previo en que el objeto de esa ira, de ese genocidio, ha sido deshumanizado. Ha dejado de ser una persona. Ha dejado de ser un grupo de personas y se ha convertido en una abstracción, en un objeto, en una cosa. Por ejemplo, en la Edad Media y hasta después de la Edad Media, y hasta tiempos no muy lejanos, de hecho, en Europa y en otras partes, se atacaba a los judíos. Y se llamaban, los rusos le pusieron un nombre a esas explosiones en que de repente una turba atacaba a los judíos que estaban en un determinado barrio de una ciudad o de varias ciudades y saqueaban sus tiendas y los tiraban por la ventana, los mataban, los violaban, todo. Un arrebato furibundo que duraba unos cuantos días. Siempre eso ha estado precedido por un periodo previo en que ese blanco de la rabia, de la ira, del resentimiento, del rencor, del odio, ha sido desvalorizado con epítetos, con insultos, con desdenes, con descripciones, con graffiti, digámoslo así. Se parte escribiendo en un muro, mueran los judíos, o mueran los fachos, o mueran los comunistas, o muera el que sea. Se empieza con eso. Se sigue con burla sangrienta. Y se termina, tarde o temprano, si se da la ocasión, en la puñalada, el balazo, el rifle en las manos de estos tipos
en la playa de Sydney, Australia. Por pasos sucesivos. Es cuestión que se dé la ocasión. Es cuestión que esas primeras acciones contrarias a alguien, a un individuo, a un grupo, a una categoría, encuentren un paso adicional que no cuesta tanto dar y que aumenta, digamos, la acción hostil. Y dado este segundo paso, está el tercero, y entonces partimos como pasó en la Alemania nazi, se parte con una visión o un sentimiento de muchas personas negativo con los judíos, luego se sigue rompiéndole los cristales a la tienda, luego insultándolos en la calle, y se termina formando parte de los grupos de los Einsatzgruppen que iban a matar judíos en Rusia. Pasos sucesivos que son normalizados. La gente se acostumbra a hacer eso y los que no lo hacen se acostumbran a ver a los otros hacerlo. Y en este proceso, que parte con el desdén, que parte con un insulto a una persona de carne y hueso, que parte con un rostro particular, se convierte finalmente ese rostro particular en una abstracción. Ya no hay un rostro, ya no hay un ser humano al otro lado. Hay una abstracción. Hay un facho. No hay una persona que supuestamente tiene tales o cuales ideas, que por supuesto no las tiene, pero se le imputan, sino que hay un facho. Ya no es una persona, es un facho. Ya no es una persona, es un comunacho. Ya no es una persona, es un ultraderechista. O es un comunista. Da lo mismo, si esto es por lado y lado. Entonces, cuando ya no hay una persona, cuando ya hay una cosa que tiene un membrete, qué fácil es aplicar violencia tal como nosotros, con qué facilidad hacemos uso de la violencia o un ataque destructivo contra las cosas que no nos sirven, que nos han puesto problemas, entonces el auto no parte en la mañana, se pone porfiado y de inmediato le damos una patada, ¿no? Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho. Porque es una cosa, así que ahí es más rápido el tránsito de la frustración, de la rabia a la violencia. Es una cosa. Pero lo mismo pasa con la gente. Bueno, antes de continuar con esto, porque hay bastante más, amigos, puesto que es tan fácil este tránsito desde la mofa, el desdén, la burla, el insulto. Es tan fácil el tránsito desde esa etapa verbal a la violencia que hay que tener mucho cuidado. Bueno, uno lo ve en un plano anecdótico, local y menor, en nuestros propios conflictos que hemos tenido en nuestra vida. Se parte elevando la voz, se continúa diciendo cosas hirientes, luego llega la etapa de los insultos, enseguida los gritos y a veces los puñetes. Yo he estado en esas también. Yo he estado en esas. Sé lo que es eso. Y todos sabemos. Es muy fácil pasar de la primera molestia, de la rabia, a la violencia. Y pasa en una escala mayor y mucho más, por supuesto, letal, entre individuos, no solamente, sino que entre grupos humanos, entre naciones. Entonces, esto quiere decir, amigos, que el lenguaje es muy importante. Hay que tener cuidado con el lenguaje. No olvidemos, el lenguaje es algo más que un medio abstracto, indiferente para comunicarnos como si fuera una señal caminera. No, el lenguaje está cargado o se carga de emociones. Genera motivos y los motivos generan acciones. Por eso que en la pelea, que parte con puras palabras, puede convertirse en botellazo o cuchillazo. Entonces hay que cuidar el lenguaje en el trato mutuo que tenemos los seres humanos. En Chile en los últimos años hemos visto un encrispamiento en esta materia. O sea, aquí ya no hay simplemente gente que tiene distintas concepciones del mundo, sino que tenemos personas que se detestan mutuamente por ese motivo y que ya han convertido al otro en una abstracción. Entonces, ya no hay personas que tienen una postura, pongamos,
favorable al mercado, a la propiedad privada, a qué sé yo, a todas esas cosas, sino que hay ultraderechistas. Ya no es una persona, es un ultraderechista, o sea, es miembro de una categoría odiosa para esas personas. Y viceversa. Ya no hay al otro lado un comunista, una persona que tiene ciertas ideas sobre cómo debe ser la sociedad, etcétera, que a nosotros pueden no gustar en absoluto. Pero no se nos debe olvidar que hay una persona que piensa así como nosotros somos una persona que piensa así. Entonces, de pronto, ese individuo que tiene esas ideas no es simplemente un adversario con el cual, si acaso no podemos llegar a algún acuerdo, por último, hemos fijado todo un protocolo para decidir la disputa que se llama votación en una democracia. No, ya no es una persona que piensa distinto y que no vamos a llegar nunca a un acuerdo, pero por último estamos de acuerdo en decidir nuestra disputa con una votación. No, se convierte en un comunista de mierda, se convierte en un comunacho, se convierte en una cosa. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, estimados amigos. No es banal cuando algún grupo, por ejemplo los judíos, en nuestro país y en otras partes, elevan la voz y van a los medios de comunicación a propósito de una palabra que dijo alguien. Ustedes dirán, qué exageración, porque ya no se puede hablar en este país. No, sí se puede hablar en este país, pero hay que tener cuidado con estas palabras o estos insultos que empiezan a cosificar a algo o a alguien, porque eso puede llevar a esos dos tipos con rifles disparando en una playa de Sydney. Y no digan, si eso no pasa aquí, porque todo pasa aquí y en todas partes. ¿Qué es lo que no ha pasado en Chile? Y debieran tener buena memoria los chilenos, ¿no? ¿Qué es lo que no ha pasado que no haya sido violento y que no partió precisamente con meras palabras? Con meras palabras. Recuerden que yo soy contemporáneo, yo era ya mayorcito, había votado de los procesos que llevaron al golpe del 11 de septiembre del 73, pues. Se empezó a crear una odiosidad primero eran palabras, después eran insultos, después eran palos en las calles cuando se combatían las juventudes de un lado y del otro. ¿Se acuerdan ustedes? Deben haber visto fotos, usaban una especie de armas orientales, unos palos raros, qué sé yo. No sé qué nombre tienen. Bueno, y después ya ven cómo terminó, pues. Las palabras no son indiferentes. No son indiferentes. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué tan fácilmente las palabras de desdén se convierten en el balazo del rifle de ese padre e hijo que fueron a matar judíos? ¿Por qué? Por una razón muy lamentable, estimados amigos, que tenemos que también tener en cuenta. Si las palabras son capaces de sacar violencias tan feroces, es porque todos adentro de nosotros, la inmensa mayoría de todos nosotros, tenemos, y forma parte de la naturaleza humana, un enorme potencial de violencia, nacido de un enorme potencial de rabias y frustraciones. Porque la vida para los seres humanos está repleta de frustraciones, porque el mundo, no solo el mundo físico, la naturaleza, el cosmos, sino que el prójimo, no necesariamente están disponibles para permitirnos satisfacer todos nuestros deseos y ambiciones, pues. En el caso del prójimo, estamos compitiendo muchas veces, cooperamos, pero también estamos compitiendo. Profesionalmente, todos compiten con todo. Compiten por el dinero, compiten por la fama, compiten por la gloria, compiten por la reputación. La vanidad, el ego está presente. Y resulta que hay que competir y muchas veces se es derrotado, no se logra lo que se quiere, no se gana el premio gordo, las cosas no funcionan, el auto no nos parte, no nos subieron de sueldo, no nos promovieron a un cargo mejor, alguien otro se llevó ese sueldo o ese cargo mejor. Todo el tiempo. Entonces, esos potenciales tenemos que asumir que están ahí. Aquí nadie puede decir, no, yo no tengo ninguna, yo soy una blanca paloma, no tengo rabia, no tengo frustraciones, nunca he tenido resentimiento, yo no odio a nadie. Hay muchos que se cachetonean con eso, ustedes saben, quizás ustedes se han cachetoneado más de alguna vez con eso.
No se cachetoneen tanto y recuerden que ese potencial está ahí, incluso si ustedes no lo han detectado. Porque muchos de ustedes habrán experimentado esa sorpresa, ese pasmo con que miran sus propios actos de violencia que nunca imaginaron que iban a cometer. Nunca imaginaron que habían esas rabias ocultas, reprimidas, capaces de explotar de esa manera de repente. Y entonces se miran a sí mismos con asombro, pero ¿cómo pude hacer eso?, se dicen. Ahí estaba ese potencial, pues, estimado amigo. Entonces hay que mantenerlo a raya todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo se mantiene a raya todo el tiempo? Se los voy a contar de inmediato. Bueno, aquí está el famoso libro que se los recomiendo mucho de Séneca, este ensayo sobre la ira. Todo este libro tiene que ver con eso. Todo. Bueno, pero antes de seguir, ¿cómo se mantiene a raya este potencial de violencia que puede convertirse finalmente en una explosión, digamos, destructiva? Bueno, primero con las palabras. Cuidemos las palabras. Cuidémonos de las palabras que abiertamente usamos con el prójimo o de las palabras que usamos internamente en nuestros pensamientos a propósito del prójimo. No olvidemos que el prójimo no es una abstracción, es un ser de carne y hueso, hijo de alguien, padre o madre de alguien, hermano o hermana de alguien, un ser que tiene, además de las ideas que a usted no le gustan, tiene millones de otras cosas más. Quiere vivir, quiere amar, quiere tener hijos, quiere morir en paz, quiere hacer cosas. Es un ser humano, es un rostro, no es una abstracción. Entonces, ojo con las palabras. Y yo lo digo esto no botándome al santo que nunca cae en eso. He caído muchas veces en el uso de palabras hirientes que a lo mejor no hieren a nadie le importan, pero a uno mismo le hacen daño porque empieza uno a encarrilarse por una pendiente que conduce finalmente a hostilidades mayores. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que controlarse. En alguna parte de este libro de la ira, Séneca dice algo muy interesante que nunca he olvidado y que yo lo he mencionado en otras oportunidades, en algunos programas en que trataba este tema. Decía Séneca, que murió hace tantos siglos, que hay un momento, cuando recién aparece la ira, hay un momento en que uno tiene pleno control para dejar que esa ira crezca, que lo hace muy rápido, o para extinguirla, para abortarla. Hay un momento en que uno tiene control. Y es verdad, hay un momento en que uno puede controlarse y parar, digamos, la moto. Si no lo hace en ese momento, la moto se va a desbocar. Hay que tener cuidado con eso. Hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Hay que controlar las pasiones. Si usted tiene un rencor, un resentimiento contra algo o alguien, ese resentimiento que consiste en una rabia que no pudo expresar y que la tiene adentro a fuego lento, de vez en cuando haga un proceso verbal interno de pensamiento y analice efectivamente hasta qué punto lo que usted lo tiene resentido es por causa de ese otro. Porque una competición. Usted corre una carrera y en vez de llegar primero llega segundo. ¿Es culpa del que llegó primero? ¿Que usted no ganó? No, no es culpa. Es culpa suya que fue más lento que el otro nomás. Simplemente. Alguien tiene que ganar. Eso no significa que él está haciendo algo contra usted, porque podía haber sido al revés, que ganara usted. Bueno, lo hizo mejor. O así lo estimaron los jueces o los que seleccionaban al personal. Se equivocaron quizá o no, pero no es culpa de esa persona. Razonar un poco los motivos y las furias o los resentimientos o los rencores que tenemos dando vuelta todo el tiempo para desintegrarlo. Afortunadamente el pensamiento bien llevado es un gran disolvente de las pasiones. El problema es que muy poca gente lo usa, este disolvente. Está a mano, todos lo tenemos. Es como un spray o spray. Empieza la rabia, tírele un chiquetón y hágase esa pregunta. Bueno, realmente, ¿por qué tengo rencor? O sea, soy yo el que lo hice mal, soy yo el que no gané.
Soy yo el que corrí más despacio, soy yo el que no di el ancho, soy yo el que no supe responder bien todas las materias. ¿Por qué estoy culpando a otro? ¿Por qué me estoy resintiendo contra los jurados, contra los seleccionadores, contra la comisión, contra los examinadores, contra el que ganó? ¿Por qué? Soy yo el que perdí, no él el que ganó. Ahora, evidentemente que estos potenciales de rencor que están presentes en todos nosotros, por una razón o por otra, más o menos. ¿Dónde hay más? Bueno, hay más en las personas que no les va bien en la vida. Eso es un hecho. Personas que usted conoce, seguramente. Personas quizás que son de su círculo familiar, personas que usted conoce en su pega. Esas personas que son conflictivas, amargas, que están siempre disparando, digamos, un chijetón de veneno, porque están repletas de rencores y resentimientos. Son lo que los gringos llaman losers. El loser, el perdedor, el que no le va bien, está repleto de resentimientos y quiere hacerle pagar a alguien por sus fracasos. Necesita un empedrado al cual echarle la culpa. La gente que le va muy bien en la vida, en general son buena onda. Si usted conoce a personas que le ha ido muy bien en la vida, y conoce a personas que les ha ido mal en la vida, compare y va a ver que en general usted se va a encontrar con mayor simpatía, con mayor liviandad, con mayor benevolencia, con mayor tranquilidad, con mayor reposo en los que le ha ido bien, porque no tienen, digamos, tienen menos frustraciones, tienen más satisfacciones. Y por lo tanto no están picados. Digamos, no están tan picados como otros. Podrán tener sus picas también, pero menos. Entonces hay que tratar de no ser perdedor. Hay que tratar de desarrollar su propia fuerza. Siempre hay algo en que uno puede ser, digamos, muy bueno. Hay que buscar aquello en que uno es muy bueno, o por lo menos bueno. En vez de estar, digamos, furibundo porque perdió con otros en aquello en que uno no es tan bueno. Mire que siempre es toda esta cuestión. Todo lo pueden encontrar en este librito que se llama La Ira. Esta es una edición de una editorial bien chanta, editorial Thor. Unos libros, digamos, baratos de su época, pero yo lo aprecio mucho. Y por eso, a pesar de que las páginas están color café ya, que el libro no debe haber costado nada en su época, no me sé cómo llegó a mis manos, no me acuerdo, pero yo lo hice empastar a todo cachete por una especie de agradecimiento a Séneca, porque yo aprendí mucho leyendo este libro. Y es un aprendizaje importante porque tiene que ver con nuestra conducta, estimados amigos. Al fin de cuentas, estamos hablando de qué hacemos con los demás. No somos Robinson Crusoe, vivimos todo el tiempo en sociedad. Aunque estemos encerrados en la casa como yo, pero de vez en cuando tengo que ir a la panadería de la esquina y tratar con la gente que vende el pan. Tengo que tratar, por supuesto, con mis hijas, con mis nietos, con mi mujer. Tengo que tratar con alguna gente que me conoce. Tengo que tratar con algunos que me escriben en WhatsApp. Vivo en sociedad, aunque no esté, digamos, todo el día en la calle o en un salón. Y todos estamos en esa circunstancia. Por lo tanto, este aprendizaje de controlar las palabras que conducen finalmente a los puñetes y los botellazos es fundamental. Estos personajes, volviendo ahora a estos asesinos de Sydney, ¿por qué lo hicieron? Bueno, deben haber sido y son. Uno está muerto ya, a Dios gracias. Es bueno que mueran de vez en cuando estos tipos. El otro creo que fue herido, pero se recuperó. Estos tipos fueron adoctrinados. Hicieron un viaje a Filipinas, entiendo. Se metieron en estos centros de odio permanente de algunas religiones extremistas y los convirtieron. O sea, agarraron sus odios, sus resentimientos del loser y los trabajaron, los regaron, los abonaron y los hicieron crecer en esa planta maligna que terminó en ese baleo, no balacera, se dice baleo, en la playa Bondi, Sydney, Australia. Hay que tener mucho cuidado. Somos una especie muy jodida, estimados amigos, los seres humanos. Repleta de frustraciones, repleta de rencores, resentidos por una cosa o por otra, a veces poquito, a veces mucho, pero no se libra nadie de esto. Nadie. Y uno lo ve en el lenguaje cotidiano. Fíjense ustedes cómo el lenguaje cotidiano, lo que se conversa, en cualquier circunstancia,
Observen ustedes la próxima vez que estén en una reunión social, en una mesa con un montón de gente hablando, calculen qué porcentaje de la conversación tiene que ver con hostilidad contra algo o alguien. Es muy impresionante. Desde el pelambre, la burla, la ironía, el sarcasmo, el ataque de frentón, todo el tiempo está presente. Bueno, estimados amigos, espero no haberlos lateado con esto, pero cada cual que haga su propio examen de conciencia, supongo yo. Hay que hacérselo todos los días. A ver, ¿por qué estoy molesto? A ver, ¿por qué estoy picado? ¿Por qué estoy culpando a este personaje? ¿Por qué estoy tratando a estos de ultra esto o ultra lo demás allá? O sea, el día de mañana les voy a pegar un balazo. No olvidemos lo fácil que es ese tránsito desde el insulto, la palabrota, al balazo. No es muy largo el tránsito. Es muy fácil. Es cuesta abajo. Cuesta abajo, estimado. Y es muy importante en estos tiempos porque, bueno, por las situaciones políticas que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo en Chile, por las situaciones que vive el mundo cada vez más belicosas. Entonces, con mayor razón, se requiere el máximo control de esta cosa que se llama neocórtex, la parte frontal del cerebro, estimados amigos, que controla las emociones. Desarróllela, mímela, hágala crecer. ¿Ok? Porque si no, tarde o temprano acá en Chile, como en todo el mundo, nos vamos a agarrar los balazos. ¿Ok? Ok. Bueno, espero no haberlos lateado más allá del mínimo absolutamente necesario. Y antes de irme, ya se me estaba olvidando, no se enojen, les recuerdo mi libro Resurrección, donde no hablo de esto de la violencia, sí en cierto sentido, hablo de algunos procesos psicológicos sufridos por algunas generaciones recientes que los llevaron a lo que son políticamente y en muchos aspectos. Son los que andan en furibundo en este momento, atacando a todo el mundo porque perdieron y quieren culpar a alguien y se están culpando entre sí, después van a culpar a la ultraderecha, después van a hablar de los fachos y así se van preparando y los del otro lado también. Pésimo. No me gustaría que cayéramos en eso. No me gustaría en absoluto. Lean un poco de historia de Chile y vean cómo y por qué pasos se llegó a la guerra civil de, por ejemplo, 1891 y las guerras civiles que fueron como 3 más. 1850, 1820 y tanto, 1830 creo que también. Tenemos 3 o 4 guerras civiles en Chile. Analicen, estudien historia, vean cómo se llegó a ella. Habían a veces diferencias reales, por supuesto que siempre hay diferencias, pero las diferencias pueden tratarse de muchas maneras que no sean a balazos, creo yo. No es la mejor manera. Bien, eso sería todo por hoy, estimado amigo. No sé qué les voy a ofrecer mañana domingo. Espero que sea algo más alegre que esto que les he tenido que decir, porque creo que venía a cuento. Creo que venía a cuento. Muchas gracias por haber estado conmigo y los espero mañana domingo.